El nuevo SBS del volumen 114 acaba de revelar cosas muy importantes del mundo de One Piece. Confirmó que Shanks no fue quien habló con el Gorosei, que Shiki sigue vivo, que varias Akuma no Mi actuales pertenecieron antes a los Pirata Rocks, y además nos dio una historia completamente nueva sobre Gecko Moria en Wano. Pero lo más interesante es que todas estas respuestas parecen pequeñas, hasta que empiezas a conectarlas, porque cuando lo haces, el tablero completo de One Piece empieza a verse diferente. Vamos directo. La historia real de Moria. Una de las revelaciones más interesantes del SBS tiene que ver con Gecko Moria. Un lector le preguntó a Oda si el personaje que aparece en una portada reciente era realmente Moria, y Oda confirmó que sí. Pero lo importante no es solo eso. Oda explicó que quería revelar este detalle durante el arco de Wano, pero no encontró el momento para incluirlo dentro de la historia principal. Y aquí es donde el personaje cambia completamente. Cuando Moria era un niño, llegó a las costas de Wano, completamente a la deriva. Los habitantes de la región lo acogieron con amabilidad. Lo apreciaron tanto y reconocieron su fuerza, que incluso le dieron el apellido de Kozuki. Sí, durante un tiempo fue conocido como Kozuki Moria. Con el paso del tiempo se convirtió en un pirata y regresó a Wano con una misión muy clara: enfrentarse a Kaido. Quería defender a la gente que lo había acogido. Pero sabemos cómo terminó esa historia. Moria fue derrotado. Perdió a toda su tripulación. Y tras la derrota se sintió tan avergonzado que abandonó Wano sin decirle a nadie. Los habitantes del lugar pensaron que había muerto, así que levantaron una tumba en su honor. Esto cambia mucho la percepción del personaje, porque Moria no solo era un villano derrotado, era alguien que intentó proteger a un país y fracasó. Amazon Lily y la emperatriz. Otra pregunta interesante tiene que ver con Amazon Lily. Un lector preguntó si la capitana de las piratas Kuya siempre se convierte en emperatriz, y Oda explica que en realidad ocurre al revés. En Amazon Lily existe un dicho muy claro: en este país la fuerza es belleza. Eso significa que la mujer más fuerte del país se convierte en emperatriz, y automáticamente también se convierte en capitana de las piratas Kuya. También se habló sobre los pendientes de serpiente, que usan las emperatrices como Hancock. Oda explica que estos pendientes funcionan como una especie de corona, que se transmite de emperatriz en emperatriz. Cuando dejan el cargo, pueden quitárselos, o seguir usándolos. La madre de Shanks. Otra pequeña pero interesante revelación del SBS es el nombre de la madre de Shanks. Oda confirma que se llama Magnolia. Magnolia es el nombre de una flor, y esto llamó la atención de muchos fans, porque en Amazon Lily muchas mujeres tienen nombres de flores. ¿Acaso es solo una coincidencia? ¿O podría haber alguna conexión entre Magnolia y Amazon Lily? Todavía es pronto para saberlo, pero definitivamente es un detalle interesante. Shams y Shamrock. Ahora llegamos a una de las preguntas más importantes del SBS. Un lector preguntó directamente si la figura encapuchada que habló con los 5 ancianos durante el Leveling era Shanks, o si en realidad era Shamrock. Oda confirmó que era Shamrock. En el anime, esa escena fue interpretada por el actor de voz de Shanks, pero Oda admite que olvidó avisar al equipo de animación que no era Shanks. Claro, olvidó.
Muchos fans ya sospechaban esto desde hace tiempo, porque en el manga nunca se veía claramente la cicatriz característica de Shanks. Así que finalmente queda confirmado. El que habló con el Gorosei no era Shanks, era Shamrock. Rocks. El SBS también revela nueva información sobre Rocks D'Shevek. Oda confirma dos cosas importantes. Primero, el nombre de su barco, Rocks Fury, y el nombre de su espada, Eclipse. Un nombre muy interesante. Un eclipse ocurre cuando algo cubre la luz del sol. ¿Y si el sol representa a Joy Boy? ¿Rocks representaba la oscuridad? Eso definitivamente abre nuevas teorías. Las frutas de los Rocks. Otra revelación muy interesante es sobre las Akuma no Mi. Oda confirma que algunos miembros de los piratas Rocks fueron usuarios de frutas que hoy conocemos, entre ellas, la fruta de Kid, la fruta de Mr. Five y la fruta de Perona. Todos esos antiguos usuarios ya murieron, pero algunos aparecieron como zombies en Thriller Bark. Esto confirma algo muy importante sobre las Akuma no Mi. Las frutas siguen circulando por el mundo. El poder nunca desaparece, solo cambia de usuario. El pasado sigue influyendo en el presente. Shiki. Otro lector preguntó sobre Shiki, y Oda reveló algunos datos nuevos. Actualmente tiene 73 años. Sus espadas, Oto y Kogarashi, pertenecen a la categoría Ryo Wasamono y provienen de un país llamado Yano, un lugar parecido a Wano, pero aún más rudo. Esto expande mucho el mundo de One Piece. Ahora sabemos que existen otros países samurái además de Wano. Momentos clásicos del SBS. Como siempre, el SBS también tuvo algunas respuestas más ligeras. Por ejemplo, alguien preguntó si los personajes que usan ropa con cortes altos como Nami o las Kuya llevan ropa interior. Oda respondió, por supuesto que no. Luego, también explicó cosas curiosas, como el funcionamiento de los Dendenmushi en el Thousand Sunny. Los sombreros de paja tienen varios Dendenmushi, y mientras tengan agua, pueden sobrevivir hasta 3 meses sin comer. Pero cuando transmiten ondas mentales gastan energía. Así que la tripulación suele darles sobras de comida, y muchas veces los dejan sueltos en el jardín de Robin o en el huerto de mandarinas de Nami. El final ya está escrito. Hay otro detalle muy curioso que comentó Oda hace tiempo, y que ahora vuelve a tomar sentido en todas estas revelaciones. Oda explicó que ya escribió el final de One Piece. Literalmente escribió el secreto del One Piece y el destino final de Monkey D. Luffy en un papel. Ese papel fue guardado en un cofre, y ese cofre fue escondido en el fondo del océano. Es decir, el final de la historia ya existe físicamente. No es algo que Oda esté improvisando sobre la marcha. El destino del mundo de One Piece ya está decidido. Eso también explica por qué Oda ha dicho varias veces que, si alguien llegara a descubrir el final antes de tiempo, él no cambiaría la historia, porque el final ya está escrito. Y todo lo que vamos viendo hasta ahora en el manga, solo son las piezas que nos están llevando poco a poco hacia ese final. Este SBS puede parecer solo una sección de preguntas y respuestas, pero si lo miras con atención, Oda acaba de ampliar mucho el mundo de One Piece. Nos dio nueva información sobre Rocks, sobre Shiki, sobre Amazon Lily, sobre la historia real de Moria, y hasta sobre la familia de Shanks. Pequeños detalles que poco a poco siguen armando el tablero final de la historia, porque cuando Oda responde algo en un SBS, casi siempre parece una curiosidad, pero con el tiempo termina siendo una pista. Y si además recordamos que el propio Oda dijo que el final de One Piece ya está escrito,
y escondido en el fondo del océano, entonces todo lo que estamos viendo hasta ahora no es casualidad, es una preparación. Así que la pregunta que te dejo es esta: ¿cuál de todas estas revelaciones crees que será la más importante para el final de One Piece? Te leo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.